soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UANL. En este video elaborado en equipo abordaremos el tema del condicionamiento clásico, una de las bases importantes en el aprendizaje de la psicología. A lo largo de este video trataremos de responder preguntas como quién fue Iván Pavlov y cómo descubrió este fenómeno, en qué consiste el condicionamiento clásico y cuáles son sus principales conceptos, qué aporte realizó Watson con su experimento del pequeño Albert y cómo se aplica actualmente este modelo en la educación, en la terapia o en la publicidad. El propósito de este trabajo es comprender y ejemplificar cómo se forma una respuesta aprendida a partir de la asociación de estímulos, así como reconocer la relevancia del modelo clásico dentro de la historia de la psicología. Este proyecto fue realizado de manera colaborativa por nuestro equipo y mi aportación consiste en la introducción, conclusión y edición de este video. Sin más que decir, los dejo con mi siguiente compañero. Hola, hoy les vengo a hablar un poco sobre Iván Pavlov. Fue un fisiólogo ruso que nació en 1849 y dedicó gran parte de su vida al estudio de la medicina y la fisiología. En 1904 ganó el premio Nobel por sus estudios en la digestión. Pero su gran aporte en la psicología fue el condicionamiento clásico. Esto lo podemos explicar rápidamente en 4 factores muy sencillos. Tenemos estímulo y respuesta incondicionados, que viene siendo cuando no se necesita un aprendizaje de por medio. También tenemos estímulo y respuesta condicionados, ahí es cuando aparece un aprendizaje de por medio. Estos estudios fueron importantes en la rama de la psicología, ya que abrieron paso a un nuevo tipo de aprendizaje por asociación del que no se sabía antes. Además, también abrieron paso a una de las ramas más importantes de la psicología actualmente, que es el conductismo. Básicamente, la conducta. Este dicta cómo aprendemos, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos en el entorno. Hola, soy Paulina Ortega y voy a explicar el experimento de Iván Pavlov y cómo este marcó un antes y un después en la comprensión del aprendizaje y del comportamiento. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que a principios del siglo XX estaba estudiando la digestión en los perros. Mientras realizaba este experimento fue que notó algo curioso. Los perros no solo salivaban cuando se les presentaba comida, sino también cuando veían o escuchaban al asistente que les daba comida. Esto despertó algo curioso en Pavlov, ya que no comprendía cómo un estímulo aparentemente neutro daba una respuesta. Para comprobarlo, Pavlov realizó un experimento controlado. Primero colocó a un perro en una habitación de laboratorio y midió su salivación con un tubo conectado hacia su hocico. Después presentó la comida, que de manera natural hacía que el perro salivara. A esto se le llama estímulo incondicionado, EI, y la salivación natural del perro es la respuesta incondicionada, RI. Más tarde, Pavlov comenzó a tocar una campana justo antes de ofrecer la comida. La campana al inicio no tenía ningún significado para el perro, era un estímulo neutro. Sin embargo, después de repetir esta secuencia varias veces, campana, luego comida, el perro comenzó a asociar el sonido con la llegada de la comida. Finalmente, Pavlov tocó la campana sin presentar la comida, y aún así el perro salivó. En ese momento la campana se convirtió en un estímulo condicionado, S, y la salivación ante la campana pasó a ser una respuesta condicionada. Gracias a este experimento, Pavlov demostró que el aprendizaje no siempre requiere de razonamiento consciente, sino que también puede darse mediante asociaciones automáticas entre los estímulos. Su trabajo sentó las bases en la psicología conductista, mostrando que el comportamiento puede predecirse y modificarse a partir de la experiencia. El conductismo es una corriente psicológica que sostiene que el comportamiento humano se puede observar, medir y modificar. Se centra en cómo los estímulos del ambiente influyen en las respuestas de las personas, sin estudiar directamente la mente. El estímulo neutro es el que no provoca respuesta. El estímulo incondicionado es el que provoca una respuesta automática. Al asociar repetidamente el estímulo neutro, provoca la misma respuesta y este se convierte en un estímulo condicionado. Watson fue un psicólogo estadounidense que nació en 1878. Watson es considerado el padre del conductismo. Él propuso estudiar solamente las conductas observables, dejando de lado los procesos internos mentales.
Trabajó en la Universidad de Johns Hopkins y realizó el famoso experimento del pequeño Albert. Este experimento fue realizado por Watson y Rainer, donde exponían a un bebé con el nombre de Albert a un pequeño ratón, mientras hacían ruidos fuertes. Entonces el niño asociaba al ratón con el ruido fuerte, lo cual le empezó a provocar miedo. Aquí hubieron implicaciones éticas por el hecho de que no hubo un consentimiento informado y tampoco se protegió al niño por el daño emocional causado durante la realización de este experimento. Este experimento actualmente sería algo inaceptable de realizar, pues no sigue procedimientos éticos y utiliza a un bebé de por medio. Por otro lado, fue de gran importancia, pues mostró el hecho de cómo se puede condicionar emocionalmente a los humanos. Paradigmas del condicionamiento clásico en humanos. El condicionamiento clásico consiste en asociar un estímulo neutro con uno que provoca una respuesta natural. El condicionamiento clásico se usa en muchos lados, como en la escuela, en terapias para tratar fobias o hasta en la publicidad o el marketing. En la educación, los maestros lo aplican para crear un ambiente más agradable para aprender. Por ejemplo, pueden usar alguna canción tranquila o hablar en un tono más relajado antes de algún examen para que los alumnos se sientan menos nerviosos. En la terapia y las fobias se usa para ayudar a las personas a superar sus miedos, como la técnica de sensibilización sistemática, ya que se va asociando poco a poco algo que da miedo, como una araña, con una sensación de calma hasta que la persona ya no siente miedo. En la publicidad y el marketing, las marcas lo usan todo el tiempo. Por ejemplo, al momento de hacer que sus productos se asocien con cosas que nos provocan emociones positivas, como la música pegajosa, imágenes bonitas o celebridades que nos cambien. Y así la idea es que cuando veamos algo sobre ese producto sintamos automáticamente algo bueno. A pesar de su utilidad, el modelo de Pavlov tiene sus límites, ya que solo se enfoca en lo que se puede observar, que es la conducta, y deja fuera los procesos mentales, como pensar o tomar decisiones, y tampoco explica los aprendizajes más complejos que requieren razonar. En conclusión, el condicionamiento clásico no es la única forma de aprender, pero sigue siendo muy importante, ya que nos ayudó a entender el cómo asociamos sin darnos cuenta y cómo eso influye en nuestra vida diaria, desde el aula hasta en la forma en que consumimos. Esto es una herramienta muy útil, sobre todo si la combinamos con teorías que también tomen en cuenta el cómo pensamos y sentimos. Para finalizar esta evidencia de aprendizaje y reforzar los contenidos revisados anteriormente, hemos buscado un video que ejemplifique un caso sencillo de asociación de estímulos / condicionamiento clásico. Después de observarlo, nos proponemos identificar los diferentes estímulos y respuestas que se encuentran en el caso. Así que veámoslo a continuación. Lemon. 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 En el video se aprecia a una chica que en repetidas ocasiones lanza un par de calcetines a su hermana mientras dice la palabra limón. Al final del video se nos muestra cómo su hermana se alerta al escuchar esta palabra sin siquiera haber sido lanzados los calcetines. A partir de lo anterior, nosotros consideramos que el estímulo neutro sería la palabra limón, pues inicialmente no provoca ninguna reacción. El calcetín sería el estímulo incondicionado, pues al ser lanzado naturalmente puede causar miedo. La respuesta incondicionada sería la confusión inicial, el estímulo condicionado sería ahora la palabra limón, y la respuesta condicionada vendría a ser el miedo o la sensación de alerta que se produce al escuchar el estímulo condicionado. Por supuesto, lo anterior es solo una hipótesis y esperamos se nos corrija en caso de errores. Bueno, después de realizado este pequeño proyecto, podemos afirmar que el condicionamiento clásico sigue siendo un pilar fundamental para entender cómo aprendemos y cómo ciertos comportamientos se pueden adquirir por medio de la experiencia. Sin duda, el conductismo y los experimentos tanto de Watson como de Pavlov marcaron un antes y un después dentro de la psicología científica. Y pues bueno, de parte de todo el equipo 8, agradecemos su atención y esperamos haber podido responder las preguntas iniciales planteadas al comienzo de este video.